aplicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ok, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, al apóstol Pablo diciendo, primeramente, o sea, antes que nada, antes que cualquier cosa y antes que cualquier mención o detalle, dice, doy gracias a mi Dios. ¿Sí? Esa es una de las partes importantes que Pablo aquí nos enseña, y los apóstoles y todo, que antes de cualquier detalle es darle las gracias a Dios, ¿verdad? Antes de nombrar cualquier elogio, cualquier detalle que vayamos a hacer, un elogio a alguna persona o algo, Pablo siempre, o los apóstoles siempre daban gracias a Dios por lo que estaban haciendo esas personas, ¿verdad? Porque al final es Dios siempre el que obra en nosotros para que podamos hacer eso, ¿sí? No es al final un esfuerzo de nosotros. Todo esfuerzo que podamos hacer nosotros es por la gracia de Dios, ¿sí? Por eso Pablo está diciendo, primeramente, doy gracias a mi Dios, dejándoles sentados a la iglesia en Roma, ¿verdad? Que todo lo que iba a decir posteriormente era por la gracia de Dios, ¿sí? De tal manera que nosotros no podemos jactarnos, los de Roma no podrían jactarse de nada de lo que estaba sucediendo en ellos, ni Pablo ni nadie puede jactarse, porque es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Vamos por favor a Santiago capítulo 1 versículo 17. Santiago capítulo 1 versículo 17. ¿Santiago es el antiguo? Es nuevo. Santiago, luego sigue Pedro, primera y segunda de Pedro, luego primera y segunda y tercera de Juan, Judas. 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está, ¿verdad? Santiago, lo que digo, no solo Pablo, Santiago también lo muestra. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, ¿sí? Entonces es Dios quien hace que todas esas dádivas y todos esos dones perfectos sobre nuestras vidas vengan y provienen de Él. Él es el que nos los da. Por eso siempre el agradecimiento hacia Él. Si algo estamos haciendo en la obra del Señor, o si estamos sacando algo de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de lo que sea, siempre es darle las gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da la salud, nos da la capacidad, nos da, ¿verdad?, la bendición, nos da la gracia para poder hacer las cosas. Entonces Dios siempre es digno de ser exaltado. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, por favor. 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí está bien? ¿Y luego el 13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya está dicho. La lectora oficial va a ser Hashira. ¿No? Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, ocúpense en su salvación. Aquí algunos lo traducen mal. Bueno, no lo traducen mal, lo interpretan mal. Algunos dicen, guarda tu salvación. No hay nada. Ahí dice, ocúpate en tu salvación. Sí, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, eso sí. ¿Sí? ¿Por qué dice Pablo esto? Dice, porque Dios es el que en ti produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, todo lo que podamos nosotros crecer en el Evangelio es que Dios ha producido en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Y aquí hay dos cuestiones que tenemos que tener cuidado. Una, ¿sí? Si Dios no está produciendo el querer como el hacer en mí, es que no soy salvo. Eso puede ser una opción. Y es una de las opciones. Si Dios no está ayudándome a crecer espiritualmente, es que estoy alejado totalmente de Dios. Que no soy hijo de Dios, porque Dios no está operando en mí. También Pablo dice en otra iglesia,
el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, tiene que ir habiendo un avance en santidad, en integridad, en consagración al Señor. Tiene que haberlo. Eso es la obra de Dios en nosotros. No somos nosotros, es su obra en nosotros. Pero la obra de la verdadera salvación se va mostrando en un crecimiento en la salvación. Por eso Pablo dice, ocúpense. La segunda opción, si yo no estoy creciendo espiritualmente, es porque he empezado a descuidar los medios de gracia que Dios pone para nosotros. Y por eso aquí viene la parte importante. Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, ocúpate. Con temor y temblor. Ocúpate con mucha responsabilidad. Ocúpate como algo muy serio, ¿verdad? Es como cuando te vienen y te dicen, en la escuela, mañana hay examen y si no lo pasas, te sacamos de la escuela. Y tienes que leer un bonchezón así. Eso lo sabemos los que ya estudiamos la universidad, ¿no? De repente te dejaban y lo quiero para tal día. Y ¡fum! Y si no, te repruebo en la materia y eso significaba pues, repetir semestre o algo así, ¿no? Entonces, había un temor y una preocupación por estar estudiando eso porque tenías que pasar ese examen. Es algo que está aquí haciendo mención Pablo. Ocúpate con temor y temblor porque la salvación no es algo cualquiera. Ocúpate en los medios de gracia que Dios ha puesto al alcance de todo cristiano para poder crecer y ocuparse en esta salvación. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración, la meditación de la palabra, ¿verdad? Y la consagración a Él. Son los medios de gracia que Dios nos ha dado. Por eso la palabra varias veces nos insta a orar, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante algo de esto de la oración. Nos insta a orar. Si yo no estoy orando, si yo no estoy leyendo la palabra, si yo no estoy consagrando mi vida al Señor, entonces no estoy entendiendo que Dios es el que produce en mí el querer como el hacer. Y por lo tanto, dependo de Dios totalmente para crecer en mi vida. No es que la oración te haga crecer. La oración no te hace crecer. No es que la meditación de la palabra me haga crecer. No, es que Dios a través de la meditación de la palabra te va a hacer crecer. Es que a través de la oración Dios te va a hacer crecer. La oración, como algunos dicen, la oración tiene poder. No, la oración no tiene ningún poder. La oración solo es el medio de gracia que llega al Dios que tiene el poder. ¿Sí? Y que entonces me ayuda en mi vida espiritual. Es ese canal de comunicación que yo tengo con Dios por el cual recibo sus bendiciones y recibo sus ministraciones. Pero es Dios, porque Él es el que produce tanto el querer como el hacer en mí. ¿Sí? Entonces tengo que tomar esas dos cuestiones en cuenta. Una, si no estoy creciendo en mi salvación, no soy salvo. O dos, estoy totalmente descuidando mi consagración al Señor. ¿Verdad? Entonces, por eso debemos ocuparnos. Ahora, si soy hijo y estoy desocupándome en mi salvación, ¿qué va a pasar? Que Dios, tarde que temprano, va a traer algo fuerte a tu vida para que te ocupes en esos medios de salvación. ¿Sí? Para que busques a Dios sinceramente. Porque Dios dice que al hijo lo disciplina, lo mete en disciplina. Y disciplina no es solo cuando nos portamos mal. Ojo. ¿Sí? Disciplina es que Dios nos mete a un régimen para que vayamos siendo hijos, ¿verdad? Educados, hijos consagrados, hijos metidos con el Señor, ¿verdad? Hay reglas en toda casa, hay reglas y se tienen que respetar esas reglas, porque ¿qué hacen esas reglas? Hacen que uno sea educado, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con Dios. Nos va a meter a reglas, ¿para qué? Para cada día conformarnos más a la imagen de su Hijo. Y Él a veces nos va a meter en pruebas. A veces las pruebas vienen a causa mía, pero a veces vienen a causa de que Dios está obrando en nosotros para ir creciendo espiritualmente y madurando espiritualmente. La vida del cristiano es una vida de pruebas y de luchas. No es una vida simple. Fácil. Es una vida difícil. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ocúpate. Estate metido, dale tiempo y espacio a tu salvación.
a dedicarle un tiempo a ella, porque es lo más prioritario para tu vida, ¿verdad? Es lo que más tienes, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, 10. Ya déjala, déjala así. Déjala, ya sé. 15:10. Sí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. La gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Dice otra versión. Ni para que se jacte nadie. Ni para que se jacte nadie. Entonces, esa es una parte importante que tenemos que reconocer, ¿verdad? Que tenemos que esforzarnos, sí, pero reconocer que si me estoy esforzando es porque la gracia de Dios está actuando en mí. Por eso les decía que si no estoy creciendo espiritualmente, una de las opciones es que no puedo ser salvo. Y tengo que tener mucha atención en eso. O dos, que estoy descuidando los medios de gracia que Dios ha dado. Y esa es la parte que donde la gracia de Dios actúa en nosotros. Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Así como el pámpano no puede dar fruto si está separado de la vid, así tampoco ustedes si están separados de mí. Muchos ahí dicen, por ejemplo, yo no creo en Dios o no soy cristiano y he hecho mucho, ¿no? Así que lo que me digas es falso. Porque muchos han tenido ese argumento. Yo no creo en Dios, tengo dinero, tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, soy feliz, soy viajo, guau. No, lo hago y sin Dios. O sea, obviamente se jactan de que... mucho. Ajá. Entonces, ahí por ejemplo, ver cómo decirle a una persona, es que es Dios, no eres tú. No lo va a entender, obviamente. Porque es que ahí es donde tengo que centrar el evangelio. No en las cuestiones materiales. Tengo que centrar el evangelio no en lo que tú puedes lograr, sino en tu necesidad real, tu pecado. Ese es el centro principal. La gente dice, bueno, yo no necesito a Dios porque he hecho todo esto, ¿no? He hecho todo. Carlos Slim podrá decir, yo para qué quiero a Dios si todo lo he hecho yo. Soy multimega millonario. Bill Gates, ¿no? Soy mega multimillonario. Bueno, ¿tienes todo? Sí. ¿No? Hace falta algo. ¿Okay? Estar en paz con Dios. Que ese es el punto principal. Si bien el Evangelio se centra en todas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en ver la necesidad de las personas de reconciliarse con Dios porque están bajo la ira de Dios. Entonces, si alguien dice, bueno, o a lo mejor lo estoy tomando mal, si alguien me dice, bueno, mira, todo esto que estoy haciendo, estas residencias, todo significa que Dios está conmigo. No significa que Dios está contigo. ¿Verdad? A mí me va bien, todo lo que hago prospera. No significa que Dios está contigo. Porque en la misma palabra de Dios vamos a encontrar a hombres que no conocían a Dios y sin embargo eran prosperados. ¿Sí? ¿Y eso qué nos quiere decir? Bueno, dos cosas. Una, que es que Dios está permitiendo que haga riquezas. Dios se lo está permitiendo, al final de cuentas. Y dos, que hay quien controla este mundo. Y se llama Satanás. Y él tiene el poder también de hacer una persona rica. El mundo entero está bajo el maligno, dice Juan. La palabra bajo el maligno, la palabra en griego es regazo, está bajo los brazos del maligno, está acurrucada sobre el maligno. El maligno la apapacha, la acurruca,
Eso significa. Entonces el mundo entero está bajo el control de Satanás. Y Satanás tiene ese control. A Jesús se lo ofreció. Jesús le dijo, mira, todos los reinos te los entrego, te los doy. Si me adoras. Jesús no le dijo a Satanás, mentiroso, no te pertenecen esos reinos. Los reinos le pertenecen a Satanás de este mundo. Entonces él al que quiere le puede dar. Por eso ni la riqueza ni la pobreza son una señal de que Dios está contigo. Ni la salud ni la enfermedad es una señal de que Dios está contigo. Porque alguien puede decir, bueno, tú estás enfermo, significa que Dios no está contigo. No, tampoco. O este está enfermo porque Dios está con él y lo está trayendo en muchas pruebas. Tampoco. ¿Sí? Ni la riqueza ni la pobreza me enseñan que Dios esté conmigo. Sino los frutos. Y eso es lo importante. Los frutos. ¿Qué fruto estoy dando delante de Dios? Estoy creciendo en el fruto del amor, del gozo, del paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre. Estoy cada día entrando en una comunión más con el Señor Jesucristo. Cada día lo vivo más real. Cada día lo siento más en mi ser. Cada día anhelo más de su presencia. Wow, eso es que Cristo está obrando en nosotros. Si Cristo está en nosotros, hay un deseo de Él. Si no hay ese deseo, no estás en Cristo. No estás en Cristo. O sea, no hay alguien que pueda decir, Cristo, sí, yo soy cristiano, pero no anhelo estar en comunión con Cristo. Entonces, hay algo mal. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintio, examínense a ustedes mismos si están en la fe. No vaya a ser que estén reprobados. Porque una cosa es que digamos soy cristiano. Y otra cosa es que en realidad seamos cristianos. Dice Juan en su primera carta, el que es de Dios, las cosas de Dios busca. Son su anhelo, son su prioridad. Si las cosas de Dios no son tu prioridad, no eres de Dios. ¿Y eso por qué viene? Porque has nacido de nuevo. Hay una nueva naturaleza en tu vida. Y esa nueva naturaleza te hace anhelar las cosas de Dios. Y si no estás anhelando las cosas de Dios es que no has nacido de nuevo. Y hay una prioridad entonces de arrepentirse y de creer en el Evangelio realmente. Porque es vital. Si yo parto sin Cristo, sin esa verdad en mí, de Cristo en mí, entonces no voy al cielo. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo, en aquel tiempo, o sea, en el día del juicio del gran trono blanco, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos gente, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre íbamos a la iglesia, Señor, y cantábamos cantos y poníamos atención a la predicación. Y el Señor te va a decir, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad, maldito al lago de fuego y azufre. Y como lo posteé ahí en el grupo, ahí los que están clamando ahí no están reprochándole al Señor que por qué están ahí. No, están angustiados. Abrieron sus ojos y ven que están ante el juicio del gran trono blanco y de repente en su memoria viene y dice, estamos en grandes problemas porque estamos en el juicio del gran trono blanco y no hay salvación ahí. Y por eso están casi, lo puedo decir sin que el texto nos lo diga, pero en realidad lo quiero decir, están casi llorando y diciendo, Señor, es un grito de dolor, de exclamación, de angustia. Señor, Señor. No es un reproche, es una angustia en ellos porque saben que ya no hay opción de regreso. Y eso es lo que nos advierte la Escritura hoy. Eso es lo que nos advierte. Isaías 26:12. Isaías 26:12.
Itza. Yatskin, ¿no? Yatskin. No. ¿Itza? Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Ahí está, ¿verdad? Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dios obrando en nosotros. Dios obrando en nosotros. Y entonces Pablo dice, ¿verdad?, que doy gracias primeramente a Dios, en Romanos, ¿verdad?, en el 1:8, dice, primeramente doy gracias a Dios. Y luego dice Pablo algo bien importante que tenemos siempre que tomar en cuenta, mediante Jesucristo. Es decir, siempre Cristo va a ser nuestro mediador. Nosotros no podemos llegar al Padre si no es por la mediación del Hijo. Aunque ahora tenemos libre acceso ante el Padre, tenemos ese libre acceso porque Él está mediando por nosotros. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no tenemos un sumo sacerdote en el cielo, el cual no pueda compadecerse de nuestras debilidades y de nuestros pecados, sino que vive siempre para interceder por nosotros. Entonces la mediación de Jesús ante el Padre, ¿verdad?, es continuamente. Siempre está intercediendo por nosotros. Por eso tenemos ese acceso. Y tenemos que tener siempre eso en mente. Por eso Pablo siempre en sus epístolas va a tratar a Jesucristo como ese mediador que siempre vamos a necesitar. ¿Sí? Y es mediante Jesucristo que el Padre puede obrar en nosotros. Y es mediante la obra de Jesucristo que nosotros podemos llegar al Padre. ¿Verdad? Solo es mediante Cristo. Y no u otra forma. Alguien podrá orar mucho, alguien podrá estudiar mucho la Biblia, pero tiene que reconocer siempre que es mediante Jesucristo. Por eso en el Evangelio no hay una sola jactancia, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir creciendo cada día en el estudio de la palabra y de la oración, pero no en jactancia. La jactancia siempre tiene que quedar bien enterrada. ¿Por qué? Porque es Dios quien va produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer en ese crecimiento espiritual, y a la vez porque sabemos que es mediante la obra de Jesucristo. No es nada mío. No es nada mío. Por eso cuando empieza a salir una jactancia, tenemos que reconocer. Como decía Spurgeon, todas las mañanas tengo que podar el pasto de la soberbia para que no siga creciendo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Entender que todo es por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Toda bendición que llega a nosotros, ¿verdad?, va a ser a través de Jesucristo. Leamos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Ya está en Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sí? Otra vez, es Cristo. Toda bendición que pueda venir a nuestras vidas y toda bendición que el Padre nos ha dado es en Cristo. Entonces Cristo sigue siendo nuestro mediador, ¿verdad? Hebreos 7:25, Hebreos capítulo 7, versículo 25. ¿Qué? 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está, ¿verdad? Viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Mi crecimiento espiritual es en la gracia de Dios. ¿Por qué? Tengo un intercesor delante de mí. Soy un cristiano que en el caminar de repente se tropieza, pero tengo un intercesor delante del Padre. Entonces me levanto y prosigo a la meta, al nivel de santidad que el Señor me mandó, a esa entrega, a esa devoción, a esa consagración. No, cuando el cristiano entiende lo que es la gracia de Dios, entiendes
que no es tu obra, es la de Él. Por lo tanto, cuando tropiezo y hago algo que no debería de hacer, ¿verdad? Me arrepiento. Y entonces me acuerdo que soy salvo por gracia, me levanto y sigo caminando hacia adelante. Pablo decía, ciertamente olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, tropecé, me caí, me arrepiento, me levanto y prosigo a esa meta. De crecer en santidad, de crecer en comunión, de vivir el Evangelio, ¿verdad? Vamos a ver varios versículos, les voy a ir dando unos para que los vayamos viendo. Primera de Timoteo 2:5, el que sigue. Hebreos 9:15, el que sigue, Hebreos 12:24. Timoteo 2:5. Ajá, Timoteo 2:5, ¿quién es? Hashira. Hebreos 9:15, Hebreos 12:24, Itza. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Y Romanos 16:27. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está, ¿verdad? Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está, ¿verdad? Y este texto es claro, quiero hacer aquí un detenimiento, que es mediador de un nuevo pacto, no como el anterior, sino este es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Y Dios, que no miente, ni que se echa para atrás en sus promesas, ¿verdad? Es el que va a actuar en nosotros. Dios nos ha prometido la herencia eterna, Dios lo va a cumplir. ¿Sí? Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí está, ¿verdad? Efesios 1:6 y 7. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención, ¿verdad? Redención por su sangre. ¿Qué redención? Viene de la palabra redimir. ¿Sí? Pagar un precio por ti. ¿Sí? El Señor pagó un precio por su sangre, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Cristo Jesús. ¿Verdad? Él es el amado. Entonces, mediante Él nosotros somos aceptados. Entonces sigue siendo el mediador entre nosotros, ¿verdad? Salmo 115:1. Iba Romanos, ¿no? De Romanos, perdón. Dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ahí está, ¿verdad? Al único y sabio Dios sea gloria mediante, otra vez, Jesucristo para siempre. Amén. Mediante Jesucristo para siempre. ¿Ya vieron? La mediación de Cristo es forever, para siempre. Perdón, se me pegó esto. Salmo 115:1. No, 15, versículo 1. uh-huh. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Ahí está, ¿verdad? Aquí el salmista es lo que está diciendo, no a nosotros. Tenemos que entender bien claro eso. Sino Él. A Dios sea la gloria por lo que hizo en nosotros. ¿Verdad? A Dios sea la gloria y siempre sea Él. Porque no nos salvamos, Él nos salvó. Él no andaba perdido. Los perdidos éramos nosotros. Por lo tanto, yo no estaba buscando a Dios, Dios me estaba buscando a mí. Esa es la parte. Por eso a Dios sea toda la gloria, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 2:20, por favor.
Esquina. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está, ¿verdad? Con Cristo, esta es la vida cristiana. Este es el texto de la vida cristiana, real. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ya no vivo para mí. Ya no vivo para satisfacer mis deseos, mis emociones. Ahora vivo ¿para qué? Para Él, para Cristo, para que Él sea glorificado. Por tanto, lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Entonces Pablo está diciendo, Romanos 1:8, ¿verdad? Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo, Señor nuestro, con respecto a todos vosotros. ¿Quién está hablando ahí con respecto a todos vosotros? A los hermanos que estaban en Roma, a los que estaban reunidos ahí, a los que están dirigidos la epístola. Pablo estaba dando gracias a Dios mediante Jesucristo por ellos. ¿Sí? Y aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Una de ellas, ¿verdad? Que Pablo no estaba haciendo excepción de personas, estaba hablándole a todos los que estaban ahí. Y recordemos, como vimos en la introducción a Romanos, que la iglesia en Roma estaba unida en dos grupos, judíos y gentiles, y que había cierta rivalidad entre los dos grupos. Por lo tanto, Pablo no dice, doy gracias a los judíos y a los gentiles. Dice, doy gracias a todos vosotros, eliminando Pablo cualquier excepción de personas, ¿sí? Cualquier excepción. Ni para exaltar a los judíos ni para exaltar a los gentiles, poniendo a todos por igual, inclusive al liderazgo que estuviera ahorita ahí en la iglesia. Pablo manda un saludo a todos y agradece a Dios por todos ellos. Unas cuestiones de nosotros como cristianos es que no debemos de hacer acepción de personas. Dios es un Dios que no hace acepción de personas, que debo de tratar igual al rico que al pobre que al clase media, que debo de tratar igual al sano que al enfermo, que debo de tratar igual al líder como al hermano en Cristo. ¿Sí? Debe haber un trato igual. Si yo estoy haciendo una acepción de personas, entonces no estoy entendiendo lo que Dios me está mandando a hacer. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener especial cuidado, no hacer esa excepción de personas. Pablo está hablándole a todos ellos, aunque había luchas dentro de la iglesia. Aunque había diferencias dentro de la iglesia, Pablo estaba hablando de todos y mandándole y dando gracias a Dios por todos ellos. Unos más problemáticos que otros, ¿verdad? Unos más maduros espiritualmente que otros. Unos menos necios y otros más sencillos, más necios, perdón. ¿Es verdad? Unos más duros, otros más blanditos. ¿Sí? Pero Pablo está agradeciendo por todos ellos a Dios, mediante la obra de Jesucristo. Y es lo que nosotros debemos de entender. La vida y especialmente a veces en cuestión del liderazgo, ¿verdad? Debemos de entender eso. Que en las ovejas del Señor hay ovejas pintas, hay ovejas blancas, hay ovejas negritas, y hay ovejas, ¿verdad? Y a todas las debo de tratar por igual. Y todas debemos de tenerle la misma paciencia. Quizás diferente trato porque... Y no hablo de trato en sentido de excepción, sino de que debes de tratar a la persona en la forma en que debe ser tratada. Por ejemplo, a alguien que es de carácter muy volado no le vas a hablar igual que a alguien que es muy tranquilo. Vas a ser muy sabio en las palabras que le vas a decir al que es de carácter volado, pero lo vas a amar con el mismo amor que hablas al de carácter humilde. Y eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Si sabes que con alguien vas a tener muchas confrontaciones, bueno, lo tienes que amar y evitar esas confrontaciones en lo que más puedas, ¿verdad? Con el que es muy callado, debes de buscar hacerle plática. Con el que es muy hablantín, debes de tener los oídos abiertos para él. Y eso, aunque estás haciendo diferentes tratos, no estás haciendo acepción de personas. A todos les estás dando su tiempo y su lugar. ¿Sí? Esta es la parte que nos dice el Señor, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Y el siguiente que me busca es Santiago 2:1, por favor. ¿Quién va? Exacto. Santiago. 2:1. Segunda de Crónicas 19:7.
y Santiago 2, 1 y 9. 2, 1 y 9. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Ahí está, ¿verdad? Fíjense, Dios no hace acepción de personas, ni toma cohecho por alguien. O sea, toma partido por alguien así nada más porque, no, Dios no hace acepción de personas. Dios juzga siempre justamente. Santiago 2, 1 y 9. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahí está, ¿verdad? No hacer acepción de personas. Algunas versiones lo dicen discriminación, ¿verdad? No discriminar a alguien, sino tratar con mucha sabiduría en el Señor, sabiendo que nosotros fuimos rescatados no porque fuéramos muy sabios. Al contrario, dice la Escritura que lo necio del mundo escogió Dios, ¿verdad? Así que si eres salvo es porque eras algo necio. Entonces, wow, tantito, dice alguien por ahí. Hechos 10:34 y Primera de Pedro 1:17, por favor. Yo Hechos. Y yo, Primera de Pedro. 1:17. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí está, ¿verdad? A ver. Y si invocáis por Padre a aquel que sin Acepción. acepción de personas juzga según la obra de cada uno con lucios en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está, ¿verdad? Entonces, estamos viendo esa parte del Señor. Estamos viendo esa cuestión. Yo no sé si lo habían visto antes esto, pero Dios no aprueba porque no está en su carácter hacer la acepción de personas. ¿Sí? Entonces Pablo está agradeciendo, ¿verdad?, a Dios Padre mediante Jesucristo por todos los hermanos que están en la iglesia de Roma sin hacer acepción de personas en ninguno. Y luego, ¿por qué además los está felicitando Pablo? ¿Por qué es que agradece a Dios por ellos? Y aquí viene la parte importante. Dice Pablo, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los hermanos en Roma no era conocida nada más por ellos mismos. Edgar, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pero eso lo conoce el vecino, lo conoce el amigo, lo conoce... Y no solo lo conoce, lo ve realmente en mi vida. Y es lo que Pablo aquí está agradeciendo a Dios por esa fe que está en la iglesia de Roma, que esa fe no es una fe pasiva, es una fe activa que está haciendo que se divulgue por todo el mundo, conocido en ese entonces, que en Roma hay gente que en verdad está siguiendo al Dios vivo y verdadero. Y Dios agradece eso a Dios. Pablo agradece eso a Dios por la iglesia en Roma. Que su fe, su verdadera fe, la fe real que hay en ellos, está siendo una fe activa y que por lo tanto mucha gente está oyendo el evangelio a través de sus vidas. Tanto predicado como vivido. Por vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Es algo que Dios manda a nosotros. Por eso las palabras del Señor Jesucristo es: id y predicad el evangelio a toda criatura. Es algo que el Señor está diciendo, pero que es un fruto de la auténtica fe. La fe verdadera no es una fe callada. La fe verdadera es una fe que se divulga. La fe auténtica no es una fe que dice, veanme mis acciones. Porque hay gente que dice, bueno, yo no predico el evangelio, pero lo predico con mi ejemplo. La Biblia no nos manda eso. La Biblia nos manda a predicarlo de las dos formas, con el ejemplo y con las palabras. Id y predicad. La palabra predicad es eso, háblalo, dilo. ¿Sí? Entonces, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vean
Qué impactante estaba haciendo la iglesia en Roma. Ojo, la iglesia en Roma, como le vimos en la introducción, no la fundó ningún apóstol. No se cree. ¿Sí? Como la iglesia católica dice que Pedro. Pero ya vimos que si hubiera sido Pedro, Pablo no hubiera entrado ahí, porque a Pablo no le gustaba entrar donde ya algún apóstol estaba trabajando. ¿Sí? Pablo decía, ya está trabajando Pedro, yo no voy ahí, yo voy para acá. Donde haya lugares donde no se ha predicado el evangelio. Pablo no le gustaba trabajar donde ya se hubiera trabajado. Y por eso Pablo quiere ir aquí a la iglesia en Roma, porque todavía no estaba trabajada por ningún apóstol. Y por eso es su deseo de ir ahí, ¿verdad? Pero Pablo está oyendo todo lo que se está oyendo de esa iglesia. Una iglesia viva en testimonio, viva en palabra, aunque con diferencias entre ellos, aunque problemas entre ellos, pero estaban divulgando el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nos manda el Señor. No es la única iglesia a la que Pablo dice esto, ¿verdad? Pablo también habla a la iglesia, ¿verdad?, de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y el siguiente que me busque, Colosenses 1:6. Tú, Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y Colosenses 1:6. Porque a partir de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Exacto, muy bien. Entonces, vean esa parte. ¿Vieron que Pablo está diciendo lo mismo que en Roma? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe se divulga. Esa es una fe verdadera, esa es una fe viva, una fe real. En nuestros círculos se está divulgando esa fe. En el círculo que nos movemos se está divulgando esa fe entre nosotros. Dice Pablo, se ha extendido tanto que no tengo ni necesidad de predicar por ahí. ¿Verdad? Qué impactante. Tenemos que anhelar esto, que nuestra fe se divulgue así. Que nuestra fe se hable así. En nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en lo que hagamos, que nuestra fe se divulgue así. ¿Verdad? Eso significa que estamos madurando y creciendo espiritualmente y se está dando en nosotros más fruto. Colosenses 1:6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ahí está, ¿verdad? Igual la iglesia de Colosas estaba invadiendo los lugares, ¿verdad?, con el evangelio. Y Pablo le dice, desde el día en que en verdad conociste la gracia de Dios. ¿Estamos conociendo en verdad la gracia de Dios? Ese es el actuar, el sentir. Es como en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando el ejército sirio rodeó a Israel y dentro de los muros de Judá, ¿verdad?, se estaban muriendo de hambre los israelitas. Decían, ¿verdad?, que se comían hasta la popó de los pájaros porque no había alimento. No había nada de alimento. Estaban sitiados por el ejército enemigo. Un ejército más poderoso que ellos en esos momentos. Porque Israel, el rey era Acab, un rey perverso de los ídolos, ¿verdad?, de Baal, de adoración a Baal. ¿Y qué pasa? ¿Verdad?, que Elías anuncia que Dios iba a dar abundancia en un momento adecuado. Nadie le creyó, ¿verdad? Y una noche, 2 leprosos que estaban afuera de la ciudad, porque los leprosos no podían entrar a la ciudad, dicen entre ellos, oye, vamos a morir de hambre aquí, pues entreguémonos a los sirios. A lo mejor tienen misericordia de nosotros y nos dan de comer.
Lo más que nos puede pasar es que nos maten, pero de todas maneras nos vamos a morir de hambre. Entonces vamos, y van, ¿verdad? Y llegan al campamento sirio y ¡oh, sorpresa! No había nadie en el campamento. Y estaba ahí abundancia de comida, y abundancia de vestidos, y abundancia de tesoros. Pero no había ni un solo ejército, porque dice que Dios envió espanto nocturno a esos, ¿verdad? Oyeron un rumor que venía el ejército de Etiopía y el ejército de no sé qué, y se espantaron y salieron huyendo todo el ejército sirio. Y dejaron todo ahí. Y entonces empezaron los leprosos, ¿verdad? A comer, pero de repente dijeron algo. Oye, ¿no estará mal que nosotros estemos aquí comiendo y disfrutando de esto mientras todos nuestros hermanos están muriendo de hambre allá? Oye, sí es cierto. Vayamos y démosle las buenas nuevas, ¿verdad? Siendo ellos leprosos y sabían que los iban a rechazar y todo, ¿qué pasó? Fueron y llegaron al muro y dijeron, ¡hey! ¡Hay abundancia de comida allá! ¡Vayan! Todo el que respondió al llamado disfrutó de esa comida. Y disfrutó de ese banquete, y disfrutaron de esos tesoros, ¿verdad? Es la misma cuestión que nosotros tenemos que hacer. Nosotros seríamos muy malos si no regresamos a los nuestros y les decimos, hay banquete en la mesa del Señor para ustedes también. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Recordémonos el endemoniado Gadareno, ¿verdad? ¿Se acuerdan de él? Sí. Que no lo podían ni atar ni con grilletes ni con nada porque lo rompía las cadenas de la fuerza que tenía el endemoniado. Entonces, ¿verdad? Cuando el Señor lo libera y manda a los demonios fuera, ¿verdad? Y al hato de cerdos y todo eso, ¿qué le dice el endemoniado? Señor, quiero seguirte. Y se acerca a la barca donde Jesús ya iba a partir. Y Jesús le dijo, no, mejor ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Y ese endemoniado, ¿verdad? El que era el endemoniado gadareno, fue, y no solo le predicó a los suyos, sino a 10 ciudades alrededor, lo que Cristo había hecho por él, ¿verdad? Marcos 1:45. Marcos 1:45. ¿Va? Y el siguiente que lea, Hechos 5:41 y 42. ¿Quién va? No, pues, ¿qué? 1:45. Y el siguiente, Hechos 5:41 y 42. Pues es nuevo eso. Es nuevo. Nuevo. Segundo, tercero. Sí. 1:45, ¿no? Marcos 1:45. ¿Y Hechos qué, perdón? ¿5 qué? Hechos 5:41 y 42. Dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ahí está, ¿verdad? Y Hechos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo actuaba la iglesia primitiva, cómo actuaba, ¿verdad? Esa parte. Cómo el Señor Jesús a veces no, en Marcos, ¿verdad? Vemos que a veces no podía entrar ni siquiera entrar por causa de que ya en este caso era el leproso, habían dado también predicando el evangelio, ¿verdad? Y la multitud empezó a buscar a Jesús y Jesús ya no podía entrar a la ciudad porque se le venía la multitud de encima, ¿verdad? Y en Hechos 5:41 y 42 nosotros estamos viendo, ¿verdad? Cómo Juan, los apóstoles salieron gozosos, ¿verdad? De haber sido maltratados por causa del nombre de Cristo. Pero ¿qué pasaba? Todos los días no cesaban de enseñar a la gente de Cristo, ¿sí? De Jesucristo. Y esa es la parte que nosotros debemos de ver. Otra parte importante que leemos aquí es que Pablo está diciendo, mi Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios, ¿verdad?
Porque Dios siempre quiere ser un Dios personal para nosotros. Por eso Pablo está diciendo mi Dios, porque entiende eso, que Dios busca ser personal de cada quien. ¿Sí? Además de que cuando utilizaban el mi Dios, significaba un ministerio aprobado por el Señor. El Dios de Isaías, el Dios de David, el Dios de Daniel. ¿Qué significaba? Que la vida de Daniel reflejaba que Dios estaba con él realmente. Y que el ministerio de Daniel realmente demostraba que Dios era real. Entonces por eso Pablo está diciendo mi Dios. Porque Pablo sabía que estaba viviendo esa parte del Evangelio donde Dios se agradaba de él y donde él reflejaba a Dios en su vida. ¿Verdad? Y es cuando nosotros podemos decir mi Dios. ¿Verdad? Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Verdad? Y esa es la parte importante. Que Dios quiere tener una relación con nosotros, pero a la vez nosotros con Él. Y entonces se convierte en yo soy propiedad de Él, pero a la vez Él es propiedad mía. ¿Sí? Es esa entrega del Señor. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar y ya continuamos con los siguientes versículos, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, bueno, llegamos hasta aquí y ya veremos, terminamos el versículo 8. Bueno, digo, vamos a buen ritmo. Si un hermano tardó 11 años predicando Romanos, yo creo que nosotros no lo vamos a un poco menos, pero bueno, vamos a orar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda que tengan algo? ¿No? Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, gracias Señor, porque Señor, nos gozamos, Señor, al saber que tú, Señor, buscas una relación personal con cada uno de tus hijos, Señor, y que podemos llamarte mi Dios, como una propiedad de nosotros también. El Dios infinito, el Dios que hizo todos los cielos, la tierra, las estrellas, Señor, de todo podemos llamarlo nuestro, mi Dios, propiedad de nosotros, porque nosotros somos tu propiedad a la vez, Señor. Y no tenemos palabras, Señor, con que agradecer, Señor, este privilegio, esta dicha, Señor, de poder hacerlo así, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos, abre nuestro entendimiento para que podamos entender este gran privilegio, este gran honor, Señor, que nos das, no solo de que tú seas nuestro Dios, no solo de que tú seas nuestro Padre, sino de que seas también nuestra propiedad, Señor. Nosotros tuyos, tú nuestro. Señor, es algo maravilloso saberlo y entenderlo, Señor, así. Permite que, Señor, podamos a saborear esto, nutrirnos de esto, Señor, para que así esa fe que hay en nosotros crezca, Señor, y se divulgue en todo el mundo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque estamos fallando en esta área de ser testimonio a los que nos rodean, de ser testimonio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. De ser testimonio, Señor, a nuestros familiares, amigos, compañeros, etcétera, Señor. Te pedimos perdón por ello, Señor. Clamamos y rogamos, Señor, que tú nos des esa fe viva que había en la iglesia primitiva y en la iglesia en los momentos especiales, Señor, como la Reforma y todos esos momentos que tú levantaste a hombres con una fe, Señor, inquebrantable, Señor, ante cualquier situación, que se sostenían en las pruebas más difíciles, Señor. Tú les diste esa fe, danos esa fe, Padre. Clamamos por esa fe en el nombre de Jesús, nuestro mediador, nuestro intercesor. Te pedimos, Señor, que pongas esa fe en nosotros, una fe viva, Señor, una fe dinámica, una fe activa, Señor, que se refleje la gracia y el poder de Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y que se divulgue por todo Veracruz, Boca del Río, Medellín, Señor, Tejería, Cardel, por todos lugares. Nuestro testimonio crezca, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivirlo así, Señor. Ayúdanos a no hacer acepción de personas, Padre. Como seres humanos estamos muy inclinados a hacer acepción de personas, Señor. Tanto a veces de inclinarnos a los ricos, como a veces de inclinarnos a los pobres, Señor, como a veces, Señor, amar más a los que nos aman y aborrecer a los que no, Señor. Ayúdanos a no hacer así, Señor. Ayúdanos a amar como tú amas, Señor.
Ayúdanos a reflejar a Cristo Jesús en nuestro trato con los demás, Señor. En nuestra vida, en nuestro corazón, en lo que hacemos, Señor. Necesitamos, Señor, que tú obres en nosotros y que esa gracia actúe en nosotros. Porque sabemos, Señor, que no es nuestro esfuerzo, aunque debemos de esforzarnos, no es el esfuerzo, sino es tu gracia actuando en nosotros, Señor. Así que clamamos en el nombre de Jesús. Clamamos para que podamos tomar esos medios de gracia en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y vivirlos, Padre, para poder disfrutar de ti cada día más, Señor, y poder demostrar al mundo que Cristo es real, que Cristo es el Dios todopoderoso, que Cristo es el Salvador, el Señor que puede cambiar sus vidas, transformar sus corazones a través de un testimonio efectivo y una predicación real de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser, Señor, un grupo que refleje a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. 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 A dormir, mis amores. Gracias. Thank you. Bueno, Sácalo antes de que entre el ojo. Sácalo antes de que entre el ojo. ¿En el pie? ¿Dónde?